Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, como siempre, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí junto con este equipo maravilloso que tenemos aquí en el set de grabación para que todos juntos te podamos leer la Biblia. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti y al que está más allá también. A todos ustedes. Recuerden ustedes, la palabra de Dios es vida eterna. Jesús nos llama a verla de esa manera. Es más, es como los primeros hombres veían la palabra de Dios, como una fuente de vida eterna. El problema es que, oiga, se dedicaron a buscar la fuente de vida eterna, pero se olvidaron de lo que allí se decía, o mejor dicho, lo que estaba allí prometido que se iba a cumplir. Y esa es una de las más grandes faltas que ha cometido el hombre en estos días. Querían tener vida eterna, querían tener poderes como aquel en el libro de los Hechos. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo que pasó. ¿Ve? El diablo solamente puede huir ante la presencia del Señor, el Espíritu de Dios en cada uno de los creyentes. Pero cuando tú vienes solo, el diablo te sabe dejar saber que él sabe que tú vienes solo, ¿ves? Así como Simón el mago vino por lana y terminó trasquilado, como dicen por estas partes del mundo. Bueno, rápidamente vamos a comenzar. Hoy es un día nuevo, ya estamos por terminar una nueva semana y eso nos indica que estamos pronto a terminar el proyecto. Hoy día nos toca leer Gálatas, sí. Recuerda siempre que la manera como estamos leyendo es de una manera tal como ocurren los hechos narrados en la Biblia. No estamos siguiendo el índice de contenido de tu Biblia, por cierto. Estamos leyendo y en medio de la lectura, entonces vamos acomodando aquellos libros o aquellas narraciones que se suscitan en el tiempo y el espacio donde nos ubicamos durante cada sesión. Bueno, ahí históricamente hablando, ¿sí? Bueno, no será preciso, pero hacemos lo mejor que podamos y confiamos que Dios te esté bendiciendo. Así que hoy día nos toca leer Gálatas, mañana también, y con eso concluiríamos el libro de Gálatas. Así que estén atentos, atentos estén, por favor. ¿Qué vimos ayer? Ayer vimos sobre resolver disputas acerca de las leyes. También leíamos, ahí está, lo puedes leer, sobre el segundo viaje de Pablo y también leímos sobre un converso después de la liberación. ¿Te perdiste el programa de ayer? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, no hay problema. Ve rápidamente a nuestro canal en YouTube. ¿Sí? Ya estás en YouTube. En la cajita de búsqueda escribe @Biblia 365 oficial, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. No estás en YouTube, estás en un explorador, escribe www.biblia365oficial.com. Dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Bueno, continuemos. Ayer también leíamos sobre un carcelero que se convirtió. ¿Qué vamos a leer hoy? Bueno, hoy día vamos a leer Gálatas, ciertamente, pero ¿qué vamos a ver en Gálatas? Vamos a leer sobre advertencia, una advertencia a los legalistas. ¡Wow! ¿Y de qué se tratará eso? Créeme que se trata de algo que no es exactamente eso que estás pensando justo ahora. ¿Sí? Vamos a leerlo para que te enteres de qué se trata. También vamos a leer una biografía y defensa de Pablo. Al mismo tiempo, leeremos la oposición de Pablo a Cefas y también vamos a ver la definición de la fe y también de la ley. También vamos a leer al final la definición del nuevo pacto. Bueno, como siempre ya sabes, no podemos avanzar sin primeramente orar. Todos juntos, amado Señor, te damos gracias porque en verdad sin ti no podríamos hacer todo esto que hacemos diariamente. Amado Dios, oramos por aquellos que quizás no tienen como agradable este trabajo que hacemos.
porque ciertamente tu palabra redarguye sus vidas. Mas Dios, te pedimos misericordia por ellos, pues, Señor, sabemos que quizás algunos de ellos podrían ser hermanos que están buscándote en el fondo de sus corazones. Padre Santo, te pedimos para nosotros inspiración, queremos ser una herramienta útil en tus manos. Concédenos el poder leer de tal manera que cuando las personas escuchen, en verdad te escuchen a ti. Padre, todo esto te pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Gálatas capítulo 1. Salutación. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo escribí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 3. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Una vez más le estamos agradecidos sobremanera a nuestro Dios, porque ciertamente estaríamos perdidos sin su guianza, sin su dirección, sin su palabra. Dios ha sido pues maravilloso a lo largo de todo este tiempo, cuando nos ha permitido conocer y ver de primera mano lo que realmente está escrito en este libro maravilloso llamado la Biblia. Y mirándote a los ojos te puedo decir que ahí está la solución para todos los problemas del mundo, para todos los problemas que tengas y para cualquier circunstancia que aparezca en el camino. Ahí está, en la Santa Biblia, sin más ni menos. Ahí está todo. Bueno, rápidamente vamos a la actividad que nos toca, resolver hoy. Pablo dice que ya no está bajo la ley, sino que es salvo por la fe. Escucha bien, ¿eh? Pablo nos dice que ya no está bajo la ley, sino que es salvo por la fe. ¿Qué significa la fe para ti y la forma en que ves los mandamientos de Dios? Ahí está el reto hoy. ¿Qué significa para todos ustedes la fe y cómo ven los mandamientos de Dios? Rápidamente, remitiéndonos a lo que acabamos de leer, recuerden siempre que todo lo que digan, que todo lo que reflexionen o aconsejen respecto de la Biblia, tiene que ser siempre respecto de la Biblia. No se salgan del patrón bíblico. Los libros, los consejeros, aún los ministros, el tiempo que tienen ellos delante de nosotros es limitado en comparación al tiempo que tenemos nosotros supuestamente que tener de comunión con Dios a través de su palabra. Una vez más, no estoy diciendo que el ministerio quíntuple no tenga efecto o que no esté vigente hoy por hoy. La Biblia dice que tiene vigencia y esa vigencia algún día va a terminar siempre y cuando se cumpla la condición de que el cuerpo de Cristo esté preparado. En el libro de Efesios capítulo 11, que pronto ya lo vamos a leer, ahí nos indica eso. El ministerio está para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo, que son los creyentes, se supone que se tiene sobreentendido que ellos de por sí, de una manera muy natural, de una manera orgánica, tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Tanto es así que ya deberían de haberse leído la Biblia tantas veces como años tienen en el Evangelio, por ejemplo. Entonces, Pablo, cuando te habla lo que te habla, recuerda, es el ejemplo, es el consejo, son las palabras de uno que de verdad sabe y con certeza lo que es Dios, la gracia de Dios y las promesas de Dios. Con certezas. Recuerden ustedes que uno de los más grandes problemas que ha invadido a todo lo que se llama cristiano, cualquiera denominación que fuere, todo lo que se llama cristiano hoy por hoy, sufre de tener certeza.
porque lo que ha venido a reemplazar la certeza, porque eso está escrito en Hebreos capítulo 11, es pues fe la certeza. Puedo verlo. La palabra certeza en el español clásico simple, sencillo, es lo puedo expresar de una manera tal que tú puedas recibirlo en tu mente. Por ejemplo, yo te enseño un cubo y tú me vas a decir, bueno, tiene lados cuadrados. Claro, yo te voy a decir, porque evidentemente un cubo está formado por muchos cuadrados, los cuales llegan a ser los lados de ese cubo. Y hay muchos ángulos rectos en un cubo. Entonces tú lo puedes procesar, tú lo puedes mentalizar. Pero cuando tú no puedes expresar lo que realmente significa el evangelio para ti, cuando tú no puedes expresarle de una manera tal que aquel que te está recibiendo tu consejo, tu testimonio, o lo que sea que tú le estés expresando de lo que significa Dios, entonces ahí tenemos un problema, porque no tenemos certeza. Pero lo que sí le podemos dar es cómo nos sentimos bien, nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, pero eso no es certeza, eso son emociones. Y hemos puesto las emociones y hemos puesto las experiencias por encima de la certeza, y eso está muy mal. Y eso es lo que pasaba con el mundo de los judíos, de los de la circuncisión en los días de Pablo. Estaban llenos de pura fábula, por así decirlo, pura ilusión, ¿ve? Y no tenían certeza, porque si hubieran tenido certeza, hubieran reconocido a Jesús. Por eso es que cuando tú ves los mandamientos desde la perspectiva de una vida que ya ha tenido la experiencia, que puede ciertísimamente decirte qué es lo que significa para él Dios y qué es lo que significa para él la iglesia, esa persona ve los mandamientos como un conjunto de características que deberían de ser pues irradiadas por uno que dice que es creyente, ¿ve? Pero no era así, ¿ve? La gente comenzó a usar los mandamientos como requisitos que yo debería de cumplir, y al final, después de haberlos reunido completamente, 10 mandamientos, podría decir yo que soy un creyente. Y eso no es así, pues sino en este mundo cualquiera llenando requisitos es campeón, ¿ve? Hay gente que sale de la universidad a puro plagio, ¿ve? Reuniendo requisitos, reuniendo notas, ¿ve? Pero cuando salen, ¿qué cosas son? De papel solamente, ¿verdad? No son orgánicamente esos profesionales que dice el papel que deberían de ser, pero son solamente de papel. Y así hay muchas gentes, muchas personas que lo que fuera que sean, lo son solamente en el papel, pero en la realidad no lo son. Entonces, para Pablo, cuando nos dice que ya no está bajo la ley, sino que es salvo por la fe, no está invalidando todo aquello que se dice en la ley. O sea, eso es lo que se supone que debe de salir. Son habilidades, son esas capacidades que debe tener un creyente genuino, pero no son requisitos que debes de completar, porque esos de por sí ya están en ti. Es como cuando, supongamos, al momento de nacer, tú no tuvieras cabeza, no serías un ser humano completo, o no serías orgánicamente un ser humano, porque todo ser humano tiene cabeza. Y entonces los doctores se empezarían a preocupar. ¿Por qué es que sucedió esto? ¿Por qué es que aquel nuevo nacido no tiene cabeza? Y comienzan a pensar sobre el respecto. Por eso es que hoy día pueden clasificar que alguien nació normal o alguien nació con alguna anormalidad, ¿ve? Por eso es que los doctores monitorean el proceso del crecimiento de un bebé desde cuando la madre, bueno, claro está, empieza a ir a los chequeos médicos, ¿ve? La primera cosa que tratan ellos de determinar que esté bien es el tema genético, ¿sí? Y así un sinnúmero de cosas que deben de cumplirse para poder decir que tenemos un niño sano. Eso, ¿ve? Y entonces para que exista un cristiano sano se supone que ahí están los 10 mandamientos.
o al menos las 10 características de la iglesia del Dios viviente de los días de Moisés, por así decirlo. Porque son estos a quienes Dios les estaba hablando, los que más adelante llegan a ser los autores de la primera violación en grupo, el primer grupo de malvados que terminaron matando a una mujer con tal de satisfacer sus pasiones y todos sus deseos carnales y bestiales, ¿ve? Ahí decía, no verás a otros dioses, no adorarás a otros dioses. Y estas cosas, una tras otra y una tras otra, son las que Dios no quería que ellos, pues, tuviesen presente en sus vidas, ¿ve? Entonces, cuando Pablo dice que ya no está bajo la ley, es precisamente que ya no está bajo la ley, porque todo lo que dice la ley ya lo hace de por sí, ¿ve? No tendrás otros dioses, solo al Señor tu Dios adorarás, y cosas así van sumando y van sumando, ¿eh? Es como las características de la iglesia del Dios viviente. Oh, sí, mira, yo tengo esta característica. Eso solamente va a cumplirse, sí, solo sí, el Espíritu de Dios está en ti. Por eso es que Pablo viene y dialoga con ellos y habla con ellos todo lo que significa la circuncisión, la ley y la gracia, ¿ve? Las promesas de Dios, todas estas fueron dadas al hombre aún antes de que existiese la ley. Y se hizo la ley debido a que el corazón del hombre era de por sí ya un corazón caído, un corazón pervertido, una naturaleza completamente corrupta, ¿ve? Pero la ley le permitía saber a la gente, bueno, a ver, vamos a ver si ese es un verdadero israelita. Tenía que cumplirse esa ley en él, ¿ve? No era solamente cumplir con requisitos, sino que era una ley que se tenía que dar en él. Y mucha gente se ha equivocado en ese aspecto, ¿ve? Tenemos gente hoy día que personifica ser un israelita y vistiéndose como israelitas en este día y teniendo la barba como israelitas y cumpliendo según ellos la ley, pero luego también al otro lado tenemos pues denuncias contra ellos que son unos tremendos pervertidos sexuales y cosas por el estilo, ¿ve? ¿Por qué? Porque no está la ley, ¿ve? De Dios en ellos para producir eso. Es como la gravedad. ¿Por qué no estamos flotando en este planeta? Porque hay una ley. No es que yo estoy cumpliendo con la ley. Hay una ley, ¿ve? De por sí un cristiano no adorará a otros dioses, ¿ve? Que no sea Dios, que no sea Jehová, que no sea Elohim, ¿ve? Eso es lo que ustedes tienen que ver, eso es lo que ustedes tienen que observar. Ténganlo presente, por favor. Entonces, esa ley tiene que verse en nosotros, ¿ve? La ley de la gravedad en la luna es diferente a la ley de la gravedad en la tierra, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo sé si eres un verdadero cristiano? La ley de la fe, la ley de Dios, la ley del Espíritu de Dios tiene que estar moviéndose en tu vida, ¿ve? Entonces, ¿qué significa la fe para ti? La fe es una certeza, es lo que dice Hebreos capítulo 11, ¿ve? Y la forma en que ves los mandamientos de Dios son características. Es la ley que evidencia que Dios está en nosotros. Porque alguien que tiene a Dios en su vida, ¿para qué va a haber dioses, a dioses paganos? Alguien que tiene a Dios en su vida, ¿para qué va a robar a su hermano? Alguien que tiene a Dios en su vida. Y todo eso va sumando, ¿ve? Así que ténganlo presente, ¿ve? Ténganlo presente. Es la fe, es la certeza de lo que se ve. Oiga, y eso se puede cuantificar. Bueno, pues recuerda siempre que estamos leyendo y esta es la primera vez que muchos de ustedes están descubriendo estas cosas. No vamos a profundizar demasiado, pero eso para que entiendan, todos ustedes que quizás ya conocen más de esto, buena hora que conocen más de todo esto, pero para aquellos que están comenzando, hasta aquí lo dejamos, ¿sí? Es la primera temporada de este programa de lectura bíblica y vamos a hacer lo más básicos en esta primera temporada. En la segunda temporada, cuando leamos de nuevo toda la Biblia, ahí vamos a ser un poco más exhaustivos, ¿sí? Pero de momento con esto tienes suficiente para comenzar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda siempre que si este programa está siendo de bendición para tu vida, consideres hacer una ofrenda. No es difícil.
a menos que tengas el brazo corto o te falle los dedos para que no puedas teclear en tu computadora o en tu celular. Y ahora lo hacemos más fácil, no tienes que teclear. Abre la aplicación de cámara de tu celular, hazle zoom a cualquiera de estos códigos QR que hay aquí y asunto solucionado, ¿sí? Aquí tienes un número de cuenta, si acaso quieres que tu ofrenda sea anónima o si acaso solamente quieres hacer una transferencia, úsala por favor. Ahí tienes la cuenta y también tienes un código interbancario. Ahí mismito está, ¿sí? Bueno, todo esto es fácil de hacer, todo esto es fácil de usar, ¿sí? Y lo más importante, todas estas plataformas son 100% seguras. Así que inténtenlo. Y también para nuestro público internacional, aquí tenemos PayPal, ¿sí? Vamos a detenernos un ratito para que escanees el código QR. No es difícil, no es tampoco ciencia de otro mundo, es súper sencillo. Recuerda siempre que puedes hacer pausa, puedes volver al video y hacer pausa justo aquí y escanear con el celular, ¿sí? Bueno, recuerda siempre, ora por nosotros, nosotros estamos orando por ti, ya no queda tiempo para más, sino que para invitarte. Vuelve mañana y nuevamente gózate con la palabra del Señor. Dios nos mantenga a salvo, Dios nos mantenga saludables. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.